Shalom, ya era hora de cambiar de tema. ¿Qué nos trae aquí? Como verán, yo en este canal no solamente iba a hablar de judaísmo, sino también de otros temas. Pero esos otros temas me comieron bastante tiempo y siento que ya era hora de regresar un poco a las raíces. Y es por eso que traigo un tema de judaísmo nuevamente. Si se preguntan por la mejora en el sonido, es que recuperé un micrófono viejo que tenía. Y también me di cuenta de que en el podcast la calidad de mi sonido, así como también las constantes notificaciones, eran un problema. Las notificaciones no eran de mi parte, pero sí de otra persona. Pero no se preocupen, en esos arreglos nos estamos encargando ya los 4 miembros y el invitado de honor de la siguiente edición, que no será la misma persona que la edición pasada. Regresando al tema y dejando al lado este aviso parroquial. ¿Qué pasó? Como siempre, me gusta dar un contexto, y ahora, let's find out. A la hora de estudiar Torah, hay un tema que es tan vital como respirar o ir al baño a hacer tus necesidades, y perdón por ese ejemplo tan explícito y algo vulgar. Pero que a los cristianos, a los judíos mesiánicos, que son solamente goim disfrazados, y a Meir Ayakar, un varón converso, supuestamente, que tenía un canal llamado Filosofía Judía, pero que ya no existe después de la refutada que Rav Yaakov Amar Shlita le dio, pues desapareció de internet este hombre y solamente queda en páginas del pastor Esaú, ese viejo demente, que incluso fue parte de cosas algo obscenas, y me compadezco de ese pobre diablo. Pero bueno, hay un detalle que toda esta gentuza olvida, y es que para estudiar Torah, así como necesitas respirar para vivir, necesitas entender el Pardés. Y la pregunta del millón que la gente se podrá hacer ahora mismo es: ¿qué es el Pardés? Muy simple. El Pardés es un método de estudio que, de hecho, la palabra es una abreviación y está compuesta por una P, una Resh, una Dalet y una Samech. Este término fue creado en la Edad Media, pero el método de estudio se remonta incluso a la época de los sabios talmúdicos, después de los eventos del libro de Esdras. Y es que la Torá se compone de 4 capas, que son el Peshat, que es el texto en crudo, el Remes, que son las pistas, alusiones como la gematria o los significados que puede tener una palabra. Luego está el Drash, que son las enseñanzas morales, filosóficas, que pueden traer algunos versículos y enseñarnos. Como por ejemplo, un Drash sería aprender a través de José, que contaba sus sueños, que lo mejor es no hablar de más, porque eso al final te meterá en problemas, como a José, que terminó recibiendo la vida que tuvo, desgraciadamente. Y por último está el Sod, que este es mi favorito, que es el secreto que la Cábala contiene. Mucha gente cree que la Cábala es magia o que es alguna suerte de ciencia oculta. La Cábala es simplemente todo lo que la Biblia te dice entre dientes, te dice entre líneas, todos los secretos. Desde cosas muy básicas hasta muy complejas, pero sí existe la cábala práctica, y lo sé porque yo la he visto con mis propios ojos, pero eso no es una fuente confiable. Estas personas, a la hora de tomar citas de nuestros sabios y de la Biblia, se quedan solo en la superficie. Es como si tú tuvieras un pedazo de pan y solamente te comieras las orillas. O sea, que agarras el pedazo de pan de caja, o mejor dicho, agarras todo el pan de caja y empiezas a morderlo solamente por la orilla y dejas lo blanco completamente intacto. Eso hacen los cristianos, los judíos mesiánicos y Meir Ayakar a la hora de escudriñar nuestra tradición y nuestras leyes y enseñanzas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí.
No hace falta decir que la voz de Rabbi Natán, 3.15 si mi memoria no falla, ya es una fuente suficiente para probar que en el caso de Meir Ayakar, él intentaba refutar la Torah oral. Y la pregunta del millón es, ¿cómo refutas algo que la propia Biblia te dice? Y aquí los cristianos se caerían de nalgas y dirían, oye Yoshua, ¿cómo que la Torah oral está en la Biblia? ¿Dónde está? Y la respuesta es muy simple. Dentro de los 5 libros que componen el Pentateuco, hay uno, y hay un capítulo en especial de ese libro, que incluso a los caraítas y a los saduceos les provocaba un escozor en donde el diablo dice buenas noches cada vez que la escuela de Hillel les citaba este verso, y que de hecho fue la base por la que los antiguos fariseos entendieron nuestra tradición, y de ahí nació el judaísmo ortodoxo que hoy en día nosotros tenemos, que es simplemente una sucesión del estudio y entendimiento de las enseñanzas dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? Muy simple. En Vaikra Kaf Vav, versículo Mem Vav, o Levítico 26:46 en cristiano, dice la escritura: Eleja Hukim veja Mishpatim veja Torot asher natan Hashem venu uven venei Israel veja Sinaí veyat Moshe. ¿Y esto qué quiere decir? Muy simple, que la palabra Torot se encuentra ahí. Y ahora se los voy a leer en arameo, porque muchos cristianos dicen, no, que el texto masorético y otras tonterías. Cuando el texto masorético son las simples nekudot en el texto. Se los voy a leer en arameo si no le creen al hebreo. Y leen, Kiamaya, Venitaya veoraita dijav Hashem, Vin mimrei uvein venei Israel, Vetura de Sinaí viat de Moshe. Y estos son los estatutos, ordenancias y Torot que Hashem ha puesto entre sus hijos, el pueblo de Israel, y Moisés en el monte Sinaí. Y uno podría decir, ¿por qué lo leíste como Torot? Por algo muy simple, porque ahí está la palabra Torot, que son una Tav, una Vav, una Resh y otra Ta, que podría ser fácilmente una Hei, en Torah, de Torot, el plural. ¿Y cuántas Torot hay entonces? Hay 2. La Torah escrita, que son la Torah Shebchitav, y la Torah oral, que es la Torah Shebal Pei. Para que no se queden con la duda, les dejaré el versículo en la descripción del video, así como también en la voz de Rabbi Natán, otra vez. Pero como conclusión, ¿qué podemos decir? Muy simple, que a la hora de entender un texto, necesitamos no solamente el contexto como la apologética católica siempre trata de decirle a los protestantes, sino que también necesitas entender sus niveles de profundidad de estudio. Necesitas leerlo hasta al revés si te hace falta, para entender completamente qué los profetas escribieron por parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Y es por eso que este versículo es tan importante a la hora de refutar a los escépticos de la Torah oral, porque el propio Dios entregó esta enseñanza que después fue pasada a escrito, y que de hecho su máximo culmen es el Talmud, en la Gemara, en la Mishnah, en la Halajá, en la Tosefta. Ahí está todo. Algo que me da mucha risa de los antisemitas es que a la hora de tomar el Talmud lo toman como si fuera Crepúsculo, pero a la hora de que estos pobres diablos abren un Sefer, abren el Shas, se topan con un montón de jeroglíficos en órdenes extraños. ¿Por qué es esto? Por algo muy simple, porque uno es la Gemara
otro es la Mishnah, otro es la Halajá, otro es Rashi, otro es la Tosefta, otros son los comentarios, las fuentes. Y todo está en un orden específico. Y mientras que la Gemara está en arameo, lo demás está en hebreo. Y en el caso de Rashi, eso está escrito en letra Rashi. Que si a mí me preguntan, yo no sé leer letra Rashi. nunca lo logré, siendo sincero. Nunca logré entenderla. Y eso que tengo ya más de 2 años estudiando Torah. No la entiendo aún. Así que yo, cuando mis amigos me muestran eso, les digo, a mí muéstramelo en letra normal, que letra Rashi no te la entiendo. Es curioso, sé arameo, pero no sé leer hebreo en letra Rashi. Pero bueno, ¿qué sucede? Esta gente solamente lee el texto en crudo, si es que llegan a entenderlo. Pero luego se topan con algo muy, muy duro, y es que el texto no tiene sentido. Y uno podría decir, no, es que el Talmud tiene contradicciones, Hasbe Shulem. No, lo que pasa es que está escrito de una manera que solo los judíos podemos entender. Y es por eso que a la hora de tú convertirte al judaísmo, no debes simplemente circuncidarte y meterte en una mikva. O en el caso de ser mujer, solamente darte una ducha fría y meterte en una mikva. Debes aprender a pensar como judío, a estudiar como judío, a portarte como judío e incluso hablar como judío. Y es por eso que a la hora de saltar al hebreo, pronuncio más la r, porque aparte aprovecho mi mala dicción de esa letra. Y es por eso, por ejemplo, que a la hora de decir el leja jukim v'hamishpatim veja torot, digo torot y no torot. Uno debe aprender a hablar como judío, uno debe aprender a pensar como judío, pero sobre todo, como dije, debe aprender a estudiar como judío. Y eso es algo que quiero también denunciar, antes de ya terminar este video, denunciar a los rabinos que se encargan de conversión, que no le enseñan a los guerrim a pensar, a estudiar, a actuar, solamente les enseñan a vestirse y ya. Ser judío es más que simplemente ponerte un saco, unos tzitzit y una kippah. Por eso yo dije, los judíos mesiánicos son goim disfrazados de judíos. Porque el judío no está en la ropa, el judío está en el interior, en el alma, en la razón, en la lengua. Ahí está el judío, no está afuera. Y bueno, como aviso parroquial les voy a dar un spoiler a mi querida audiencia. El siguiente tema del podcast Juan será de teorías de la conspiración. Espero que YouTube no lo tome como una apología a las mismas y nos la tumbe. Y también quería pedir disculpas por el tema del mal audio. He estado teniendo muchos problemas técnicos. Gracias por su atención y nos veremos en una siguiente edición.